Sean bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más y después de algunos miércoles de ausentarme por causas de salud, doy gracias a Dios por permitirme compartir con ustedes una vez más esta serie de estudios bíblicos y gracias también por sus oraciones, por su apoyo. Y retomamos estos estudios, mis hermanos, los miércoles en vivo a las 8 de la noche y hoy vamos a continuar o a concluir con la serie de estudios que habíamos tenido acerca del poder de la oración. Y hoy vamos a tener el estudio titulado Orar por discípulos comprometidos. Orar por discípulos comprometidos, y hoy concluimos con esta serie, pero Dios mediante, el próximo miércoles vamos a continuar con una nueva serie de estudios. Así es que les invito para que tengan ahí a la mano su Biblia, su cuaderno de notas y su lápiz o bolígrafo, y vamos a orar para dar inicio a nuestra enseñanza en esta noche. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, por la salud que me das y la bendición y el privilegio que me permites de compartir tu palabra. Gracias, Señor, por tu poder y por tu misericordia y bondad. Ahora pedimos que tú nos dirijas, que sea tu Espíritu Santo que nos ilumine y que nos dé también la capacidad para obedecer, Señor, lo que está en tu palabra. Bendícenos, perdona toda ofensa, por favor, y ayúdanos, mi Dios, para hacer tu voluntad. Lo rogamos en el nombre precioso de nuestro amado Señor Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues les pido que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. El Evangelio de Juan, capítulo 17. Y este es un capítulo extenso, de hecho es una oración que Jesús hace al Padre, pero es una intercesión que él hace por sus discípulos, y esta oración la hace unas cuantas horas antes de ir a la cruz del Calvario. Y en esta oración pues tenemos mucho que aprender acerca de cómo orar y cómo formar discípulos fieles de Jesús, discípulos comprometidos con Cristo. Y vamos a ver, hermanos, la tremenda importancia que tiene este capítulo y por qué el Señor Jesús hizo esta oración, y también lo que Él quiere enseñarnos, y también lo que Él quiere que como discípulos el día de hoy reproduzcamos, ¿verdad? Y hagamos lo que Él nos enseñó. Juan 17 es un capítulo extenso, solamente vamos a leer algunos cuantos versículos, y comenzamos en el verso 1, voy a leer del 1 al 4, por favor, síganme en su Biblia, y dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Bueno, el Señor Jesús menciona acerca de la obra, dice: he acabado la obra que tú me diste que hiciese. Entonces, de esta manera Jesús glorificó al Padre al terminar la obra. ¿A qué obra se refiere? Bueno, obviamente a la obra de su obediencia perfecta al Padre, su sacrificio en la cruz del Calvario, la cual estaba a punto de llevar a cabo, y también la formación de este equipo de discípulos. Esto fue parte de la obra que Jesús terminó. Entonces vamos a ir nosotros viendo qué pasos realizó Jesús, porque en este capítulo 17 el Señor nos muestra los pasos que Él tomó durante 3 años y medio aproximadamente con sus discípulos para formarlos, para transformarlos, para convertirlos en discípulos fieles y comprometidos con Jesús y con su obra. Entonces Jesús terminó esa obra. Ahora nosotros, mis hermanos, también tenemos una obra que terminar. Y entre otras cosas que obviamente el Señor nos encarga en su voluntad, hay una obra principal que es también la de ser discípulos y hacer discípulos, Ahora, hemos estado hablando acerca de la oración, pero muchas veces pasamos por alto, mis hermanos, la razón de ser de la iglesia y de los creyentes, que es obviamente glorificar al Padre a través de hacer discípulos, que hagan discípulos, hacer discípulos que hagan otros discípulos. Y esta fue la encomienda que el Señor Jesús nos dejó como iglesia, lo que se llama la Gran Comisión: id y hacer discípulos a todas las naciones. Y si estamos hablando de la oración,
Qué interesante que Jesús, casi al terminar su ministerio, pues habla de esta oración extensamente. Muchas veces nosotros oramos y estamos centrados solamente a veces en nuestros problemas, en nuestras necesidades personales, pero nada más, ¿verdad? Como que solamente la oración la hemos circunscrito a ciertos asuntos muy personales o urgencias, etcétera. Y sí, hermanos, tenemos que poner todas las cosas en las manos de Dios, por supuesto, pero tenemos que ir más allá. O sea, la oración, la razón de ser de la oración no es solamente suplir o resolver nuestras necesidades o problemas, sino hacer la voluntad del Padre. Esa es la razón principal de la oración, que Él sea glorificado. Así es que Jesús nos muestra aquí los puntos principales, ¿verdad?, que debemos de tomar en cuenta en nuestra propia vida y también en el aspecto de comenzar a formar otros discípulos. Nosotros que ya somos creyentes, la formación de discípulos fieles que se comprometan con Jesús a hacer su voluntad. Ahora, ¿qué es un discípulo? Es sencilla la definición. Un discípulo de Jesucristo es un creyente que está aprendiendo a seguir a Jesús cada día. Eso es lo que Jesús nos mandó a hacer, discípulos, es decir, creyentes que están aprendiendo a seguir a Jesús cada día. Así es que ojalá que anote esta definición tan breve pero tan poderosa y que nos permite mantener el rumbo y el enfoque. Ahora déjeme preguntarle, ¿está usted orando? Bueno, quizás alguien diga, pues no tengo todavía el buen hábito de estar orando. Bueno, pues le animamos para que ya la oración sea parte de su vida diaria. Déjeme volverle a preguntar, ¿está usted orando? Sí, usted puede decir, estoy orando por esta situación, por mis hijos, por el esposo, por la esposa, por muchas cosas, y está bien, pero ¿está usted orando por la formación de algún discípulo? Este es el punto, mis hermanos. A veces sí podemos orar por muchas cosas, pero no estamos orando por lo esencial, por el mandamiento principal que nos dejó Jesús como iglesia y como creyentes, a ser discípulos. ¿Por qué persona está usted orando? ¿Por su salvación o por su formación como discípulo? Bueno, aquí Jesús nos permite ver los pasos sobre cómo orar y cómo a la vez actuar para poder nosotros desarrollar y transmitir lo que somos y tenemos en Cristo en otros creyentes más. Así es que, en primer lugar, ¿cómo se ora y cómo se forma un discípulo fiel de Jesús? Bueno, en el versículo 6 dice Jesús en esta oración al Padre: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces, en primer lugar, Jesús los ayudaba a conocer al Padre, a Dios Padre. Entonces, en primer lugar, usted y yo, que ya conocemos al Señor, tenemos esta gran responsabilidad y este gran privilegio de mostrar y de dar a conocer a Dios, mis hermanos. Para eso el Señor nos permite estar aquí todavía con vida. ¿Por qué? Porque así como usted conoce a Dios, como yo conozco al Señor, así nosotros tenemos que ayudar a los demás para que conozcan a Dios, a nuestros familiares, amigos, conocidos, amistades, etcétera. La gente no conoce a Dios, aunque la gente pueda tener una religión, no conocen al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Así es que tenemos que asegurarnos, mis hermanos, que estamos mostrando con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, estamos mostrando que Dios vive en nosotros. Así es que lo primero que la gente necesita es conocer a Dios, es decir, escuchar el Evangelio. Lo que la gente necesita es nacer de nuevo para que conozca personalmente a Dios. Y para ello, bueno, pues tenemos que explicar con claridad en qué consiste el Evangelio, qué es el Evangelio. Y déjeme decirle entre paréntesis que el próximo miércoles hablaré sobre este tema del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Porque tenemos que entenderlo, ¿verdad? Tenemos que creerlo para poder compartir el Evangelio. Así es que le animo para que el próximo miércoles no se pierda esta enseñanza acerca del Evangelio. Muchas veces los cristianos, a veces lo único que sabemos hacer es invitar a la gente a la iglesia, pero no les explicamos el Evangelio. Y no es complicado, mis hermanos, pero tenemos que destacar los puntos principales, esenciales, para que sepamos en qué consiste el Evangelio y poderlo compartir con las demás personas. Así es que, número uno, Jesús los ayudaba a conocer a Dios. Muy bien. En segundo lugar, vamos a Juan 17:8. Dice aquí el Señor Jesucristo: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron
y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Bueno, entonces, en segundo lugar, Jesús les enseñaba la palabra de Dios. Así es que un discípulo necesita ser enseñado, necesita ser instruido en las Escrituras. Y de ahí la importancia que usted vaya conociendo y vaya leyendo todos los días la Biblia, la palabra de Dios. Usted necesita conocerla, y aunque no sea un erudito en la Biblia, pero sí necesita ir conociendo fundamentos e ir creciendo poco a poco en lo que es la Escritura. Ahora, ¿por qué? Bueno, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es lo que transforma a través del poder del Espíritu Santo y lo que nos va dando ese crecimiento en la fe. La Biblia es el fundamento para edificar nuestras vidas. Ahora, por ejemplo, dice ahí en Juan 8:32 la importancia de la Escritura, y la importancia de que usted vaya conociendo la Biblia y la vaya también enseñando. No tenga temor, no tenga miedo, váyase preparando, y para ello tenemos obviamente la palabra. Juan 8:32 dice aquí el Señor Jesucristo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, ¿dónde está la verdad? Aquí, en la palabra de Dios. Entonces, tenemos en nuestras manos las Escrituras, la Biblia, y es la Biblia lo que va a dar libertad a la gente. ¿Qué es lo que necesita la gente? Libertad, libertad del pecado, libertad de la condenación eterna, libertad para hacer la voluntad de Dios, y para ello tenemos la Escritura. Entonces, usted como discípulo tiene que estudiar diariamente la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia, que es la palabra de Dios, nutre nuestra fe, limpia nuestra mente y corazón, nos equipa para servir y, entre otras cosas, nos da sabiduría para la vida cotidiana. Estas son algunas de las características y del poder que la palabra de Dios hace en nosotros. Eso es que, en segundo lugar, usted tiene que enseñarle a sus nuevos discípulos, que puede ser su familia, sus hijos, su cónyuge, etcétera, la palabra de Dios. Déjenme recordarle que tenemos nosotros en la iglesia este curso, y con este comenzamos. Inclusive puede compartirlo con alguien que no es cristiano, no hay problema, porque puede ir enseñando las doctrinas básicas de la Biblia. Pero qué mejor si ya creyó en Cristo Jesús, pues darle este curso de Discipulado 1, y lo puede dar por semana, ¿verdad? Y lo puede hacer o presencialmente, o también lo puede hacer usted virtualmente a través de videollamadas, ¿verdad? Tiene 20 lecciones, así es que es un curso muy práctico que contiene fundamentos para instruir a los nuevos creyentes. Así es que hay que enseñarles la palabra de Dios. Número 3, vamos a Juan 17:9. Juan 17:9, y dice aquí: yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces Jesús, en tercer lugar, al discipular, nos está diciendo que él oraba por estos creyentes, por sus discípulos. Ahora, mis hermanos, ¿por qué? Porque cuando oramos estamos entendiendo que es solamente Dios quien puede ir dando la fe, quien puede ir transformando las mentes y corazones de sus creyentes. Es Dios, a través de su Espíritu Santo, el único que puede cambiar la vida de cada persona, de esa antigua naturaleza a una nueva naturaleza en Cristo, de esos hábitos malos arraigados a una vida de nuevos hábitos, de esa vida viciosa a una vida de virtud, etcétera. Esto solamente lo hace Dios, solamente Dios puede cambiar a las personas, y a nosotros nos corresponde en este aspecto, por eso orar por ellos. En Juan 17:13, ¿qué es lo que ora? ¿Qué es lo que pide Jesús por sus discípulos? Bueno, dice, pero ahora voy a ti, Padre, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Así es que un punto importante por el cual oraba Jesús por sus discípulos era que ellos tuvieran el gozo de Cristo. Ahora, ¿cuándo se da el gozo de Cristo? Cuando adoramos a Dios, cuando alabamos al Señor, cuando le damos gracias, cuando le reconocemos, es cuando lo adoramos, y es cuando experimentamos el gozo de Cristo. Cuando estamos confiando en el Señor, le exaltamos y le glorificamos. Así es que Cristo le dice: Padre, que tengan mi gozo, ¿verdad? Es decir, que sean adoradores auténticos en todo lo que son y en todo lo que hacen. Jesús también ora, obviamente, dice en el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor Jesús iba a tener que dejarlos para ir a ascender a la presencia del Padre, pero iba a enviarles al Consolador,
que es el Espíritu Santo, pero les ruega, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, que crezcan en santidad, que entiendan que aunque están en el mundo, no son del mundo y tienen ahora que mostrar una vida diferente en todos los aspectos. Y eso, por eso estaba orando Jesús. Y en el verso 11 hay algo también por lo cual ora Jesús. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Entonces, ¿qué más ora Jesús por sus discípulos? Que aprendan a ser uno. Es decir, los creyentes tenemos que estar unidos, tenemos que congregarnos, tenemos que convivir, tenemos que ayudarnos, unidos para que sean uno. Ahora, este es el problema porque hay creyentes que no crecen, que no maduran en la fe, que caen muy fácilmente ante las tentaciones, que son como las olas del mar, van y vienen, a veces están bien con el Señor y luego están mal, están alejados, están tibios. ¿Por qué esa inestabilidad? Bueno, en parte porque no han querido ser constantes en su comunión, en su compañerismo, en desarrollar relaciones fraternales con otros creyentes. Eso es importantísimo. Dijo Jesús que sean uno y que estén unidos. Así es que si usted piensa que va a crecer como creyente alejado o aislado, no, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nos congreguemos, que guardemos el día del Señor, los domingos y entre semana, pues que si es posible podamos congregarnos en grupos pequeños en las casas y como dije anteriormente, bueno, pues si no a través de videollamadas o alguna reunión en Zoom, etcétera, pero no podemos o no debemos desconectarnos de la comunión fraternal. Dios lo estableció, Él es sabio, Él lo mandó y por algo, y hay muchas razones que ahorita no podemos entrar en detalle, pero tenemos que estar en comunión con la iglesia, con otros creyentes, que alguien nos discipule y que nosotros estemos discipulando a alguien más. Bien, en cuarto lugar, nos dice aquí en Juan 17:22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Bueno, dicen al principio, la gloria que me diste yo les he dado. Es decir, en cuarto lugar, Jesús les transmitía su carácter. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Jesús? La gloria es su carácter. La gloria es su naturaleza. La gloria es lo que Dios es su ser mismo. Entonces, lo que estaba diciendo Jesús aquí es, Padre, yo estoy poniendo mi carácter, mis cualidades en ellos. Jesús les transmitía lo que Él era. Ahora, esto es la vida cristiana. No es adoptar una religión externa con ciertos hábitos o con ciertas rutinas. No, la vida en Cristo es Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. ¿Qué es lo que transmitimos cuando estamos discipulando? Lo que Cristo, la vida de Cristo en nosotros, su carácter, su forma de pensar, sus actitudes, sus palabras, sus acciones. Tenemos que transmitir, es decir, tenemos que modelar, ¿verdad?, lo que la semejanza y el carácter de Cristo. Y para ello, obviamente, se necesita depender del Señor. Por ejemplo, algunas características de Jesús: su integridad, su generosidad, su humildad, por mencionar solamente algunos aspectos de su naturaleza. Entonces, Jesús dice aquí que Él oraba para que ellos también recibieran la gloria, ¿verdad? Es decir, su carácter. Entonces, el discipulado se trata, mis hermanos, de eso, de un carácter transformado por el poder del Cristo vivo que vive en nosotros. Cristo vive en nosotros, el Cristo resucitado. Las 24 horas del día está en nosotros y Él actúa en nosotros y a través de nosotros. Así es que qué importante es que estemos discipulando y no perdamos de vista este punto, ¿verdad? Bueno, número 5, en quinto lugar, el quinto paso que tomó Jesús para discipular. Juan 17:12. Juan 17:12 dice aquí, cuando estaba con ellos, entonces discipular es estar con la gente, con esos creyentes. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, o sea, Judas, para que la escritura se
cumpliese. Bueno, ¿qué es discipulado? Pues es eso, es estar con la gente en contacto, ¿verdad? Una vez más, esto evita el aislamiento que tanto daño hace a los creyentes. Aislarse, no querer rendir cuentas, no querer convivir con nadie, estar solamente en un individualismo que le daña. Y el cristianismo no es individualista. Si bien la salvación es personal, el discipulado se realiza en forma corporativa, es una estructura de compañerismo. Entonces Jesús dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en el mundo. Ahora, qué importante es esto. Número 5, ¿qué significa? Que Jesús protegía el crecimiento de los discípulos. Jesús protegía el crecimiento de los discípulos. Ahora, ¿por qué tuvo el Señor que guardarlos? Bueno, pues porque hay enemigos que quieren que, aunque ya conocemos al Señor, el enemigo quiere que nos apartemos de esa comunión con Dios, quiere que nos apartemos del servicio en la obra de Dios, etc. Entonces Jesús los guardó porque Dios quiere que seamos fieles, que seamos constantes en el camino del Señor y que no nos dejemos desviar, que no nos apartemos, que no queramos regresar otra vez al mundo, ¿verdad? Aparte ahí en Juan 17 y Hebreos 3, la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 12. Hebreos 3:12. Ahora, obviamente tenemos otro gran enemigo que es el pecado, pero el pecado pues que también hace su labor, aunque ya hemos muerto al dominio y al poder del pecado, pero el pecado sigue todavía atacándonos, ¿verdad? O seduciéndonos. Hebreos 3:12 dice aquí el escritor, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces tenemos una exhortación, hermanos, miren, ¿verdad? Ahora tenemos que mirar nosotros, cada quien, pero también tenemos que mirar los unos por los otros, que no haya un corazón malo de incredulidad. ¿Por qué? Porque cuando hay incredulidad, el corazón se va a querer apartar de Dios. Va a haber situaciones en las que o Satanás, ¿verdad? O nuestra antigua naturaleza, etcétera, van a querer influenciarnos a través de dudar del Señor, dudar de la bondad y del amor de Dios o de su poder y entrar en esa incredulidad para apartarnos de Dios. Entonces, qué importante es el discipulado. Estar, rendir cuentas, hermano, cómo estás, cómo te ha ido, cómo está en tu familia, tu vida en lo personal, tu vida con el Señor. Son preguntas importantes, mis hermanos, que tenemos que aprender a ser abiertos y honestos porque tenemos que rendir cuentas. Eso es parte del discipulado. Verso 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, a través del discipulado nos exhortamos, o sea, podemos corregirnos, podemos amonestarnos, podemos animarnos, porque a veces, mis hermanos, pues podemos ser engañados también por el pecado y apartarnos así o endurecer nuestro corazón con esa incredulidad y apartarnos de Cristo. Así es que uno de los puntos importantes, ¿verdad? Jesús guardó a cada uno de sus discípulos. Así es que nosotros tenemos que ver que los creyentes sean fieles y sigan constantes en el camino del Señor. En penúltimo lugar, en sexto lugar, vamos a buscar en Juan 17, versos 18 y 20. Juan 17, 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Bien, en sexto lugar, Jesús los enviaba para que cumplieran ahora su misión. Y este es un punto también importantísimo. ¿Cuántas personas ha alcanzado usted para Cristo en lo que va de este año? ¿A cuántas personas les ha compartido el Evangelio? Ahora, si usted ha compartido el Evangelio, gloria a Dios. Si ha habido alguna persona que se ha salvado, gloria al Señor. Pero si usted no ha compartido el Evangelio y si no ha guiado a una persona para Cristo, ya estamos en el mes de octubre, en 10 meses que ha hecho por el Señor, por la obra de Dios. Entonces, cuando estamos siendo discipulados, tenemos que ver que esos discípulos también se reproduzcan. Ellos también comiencen a compartir el Evangelio y ellos también comiencen a discipular. Entonces,
No hay pretexto para que usted no esté compartiendo lo que Cristo es y ha hecho en usted y está haciendo en usted, y también para que usted, si está creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y de la gracia de Cristo, pues usted entonces tarde o temprano va a tener que compartir esa abundancia que tiene en Cristo. Si la palabra de Cristo abunda en usted, usted va a ser un creyente más sabio, más sólido, y va a tener más confianza para discipular a otros. Así es que, mis hermanos, en sexto lugar, Jesús los enviaba. No se trata solamente de ir y asistir a la iglesia, aunque algunos ni eso hacen, ¿verdad? Pero sino se trata de que sí asistimos, nos congregamos, adoramos, nos capacitamos al Señor, pero, mis hermanos, en la semana estamos entonces haciendo discípulos, donde Dios nos coloque. No tiene que ser necesariamente en las instalaciones de un templo, ¿verdad? En cualquier parte podemos y debemos de discipular a los demás. Finalmente, y con esto concluyo, Juan 17, 19, dice aquí el Señor Jesús: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús dijo: yo me santifico a mí mismo por ellos. Es decir, Jesús fue un modelo de compromiso. Jesús asumió un compromiso por ellos. Yo me santifico. Él fue un modelo de compromiso. Entonces, mis hermanos, otra vez, usted, sí, se compromete con Cristo por Él, ¿verdad? Pero también tenemos que entender, ¿por quién más está usted comprometiéndose? ¿Por quién más está usted orando, invirtiendo su vida? Que usted diga: Señor, sí, sacrifico mi tiempo, sacrifico esto otro, me preparo para esto, por ellos, ¿verdad? Por alguien más. O sea, tenemos ya que dejar a un lado, mis hermanos, ese cristianismo tan egoísta, tan egocéntrico. Por eso no crecemos. Creceremos cuando comencemos a invertir nuestra vida en alguien más. Entonces ya comenzaremos a pensar en otros, en orar por otros, en formarles, en ayudarles, en servirles, en animarles, en amonestarles. ¿Por quién se está usted comprometiendo? ¿Por quién se está usted preparando? ¿Por quién está usted orando? Esto fue lo que hizo Jesús. Entonces, mis hermanos, comprometámonos con los propósitos de Dios, en conocerlo, en adorarlo, en aprender a amar a los demás, a tener compañerismo, en crecer como discípulos en nuestro carácter, semejante al de Cristo. Número 4, comprometámonos en ser servidores y administradores, mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Y número 5, comprometámonos en compartir las buenas nuevas de salvación. Bueno, mis hermanos, con esto concluimos esta serie de estudios acerca del poder de la oración, pero ahora vamos a ponerle acción, formando discípulos, y si usted no tiene algún discípulo, ore para que Dios le ponga a una persona o personas, ¿verdad?, nuevas o nuevos creyentes, y comience usted a invertir en otros lo que usted tiene en Cristo. Oramos y luego permítame compartirles 2, 3 anuncios. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, nos instruyes, nos desafías, mi Señor, para ser discípulos fieles, comprometidos contigo. Tú todavía no regresas, porque sin duda, Señor, que estás esperando que haya gente que aún tú quieres que sean salvos y vengan al conocimiento de tu verdad. Usa nuestras vidas, mi Señor, para ser discípulos que hacen discípulos. Muéstranos a quiénes, Señor, en quiénes tenemos que invertir lo que tú has hecho en nuestras vidas. Bendícenos, Padre Santo, sigue siendo con nosotros, con toda tu iglesia, con cada familia, y usa nuestras vidas para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Bueno, mis hermanos, pues solamente recordarles que los miércoles ya en vivo estaremos a las 8 de la noche con otra serie de estudios bíblicos. Al siguiente día lo están subiendo en YouTube, así es que puede también compartirlo con otras personas. Y este domingo, ya Dios mediante, estaré en la iglesia, en la celebración dominical, ya compartiendo la palabra de Dios, predicando, y allá nos vemos este domingo a las 12 del día en la iglesia, en las instalaciones del Renuevo, y también se estará transmitiendo en vivo, en línea. Seguimos guardando los protocolos de sanidad, sanitarios, para que pues sigamos nosotros cumpliendo con estos requisitos. Y pues bueno, mis hermanos, es un gusto, un gozo el poder estar en contacto una vez más con usted, y primeramente el Señor, nos vemos allá
el domingo en el renuevo. Bueno, pues que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Hasta luego, hermanos.